¿Qué significado tiene tu casco para ti? El casco me protege la cabeza. Muy buenos días, radiadores, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien purgados. Si estáis leyendo los subtítulos, por favor, decidme qué palabra os sale. Si cuando digo raneadores os sale radiadores o yo qué sé qué, pero bueno, espero que si sois unos radiadores estéis bien purgados porque se acerca el invierno y vamos a pasar mucho frío. ¿Qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues como podéis ver, ahí está medio escondido, ahora lo vamos a sacar. El casco, ¿por qué? Porque bueno, iba a decir que me lo pidió mi compañero del karting, Alex Melgar, pero en realidad no es que me lo pidiese, la cosa es que él también se ha hecho un casco nuevo y hablando el otro día, ¿no? Pues me comentó eso, que había visto que yo también me había cambiado el casco y que está muy chulo. Y eso, que nada, y que le dije, no, pues haré un vídeo explicando el significado del casco, que también creo que el tigretón el tigre de Usera, también quería verlo, pero yo ya le dije que no, porque yo por si había bicho lo que fuese el casco, en plan lo dejo ahí guardado y justo cuando me voy a montar es cuando lo abro y me lo pongo, y así no evitamos, quien evita la ocasión evita la tentación o algo así. Bueno, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. Os voy a hacer también un haul de ropa, que no es un haul de ropa, pero es para que entendáis un poco más el significado, ¿no? Bueno, como podéis ver, va siempre con es esto, ¿no? Este es el casco, ¿no? Va pues siempre con los colores, el branding del canal. Aquí tenemos para colocar la cámara y poder ya grabarme las trazadas. Y a ver, sobre todo, bueno, no sé si se verá que lleva un poquito de purpurina. Yo siempre la idea, ¿no? Mi idea original es que fuese un cráneo. Lo veréis por aquí, no sé cómo se dicen, las soldaduras y todo eso del cráneo y la mandíbula. Siempre dudaba entre ponerle brackets o no, porque a mí me encantan los brackets, pero al final dije, no, mira, lo dejamos así con los dientes normalitos, así muy calaveresquico. Entonces, calaveresquico me lo acabo de inventar. ¿Quién me lo ha aerografiado? LDV, LDV menos mal que lo puso por aquí porque es LDV, Lorenzo no sé qué, eso, LDV, Aerographics o algo así, o aerografía, lo pondré por aquí. El diseño, a ver, la idea la tenía yo, pero la persona que luego lo plasmó y todo eso fue aquí mi amigo Vincent Escrihuela, el marciano, también del karting, que por eso de aquí viene lo de la ropa, porque fue el que me hizo me puso los diseños el runner venía de fábrica, que lo traían los de Nike, runner KB o runner KB, y me puso el logotipo, mi logotipo, que si sois avispados os sale siempre en todos los vídeos por algún lado, si os habéis fijado. ¿Y qué más tiene por aquí? Ah, sí, aquí. Bueno, esta web está obsoleta, ¿eh?
La web de verdad, esto habría que cambiarlo, no es el KB Rebaldería, no es Runner KB. Está obsoleta esa web, pero bueno. Y el código sanguíneo o grupo sanguíneo para los amigos, RH positivo. Positivo, eso lo decía Sobera, ¿no? Creo. En fin. Espera, vamos a poner el este de pico de oro, el de cuando tira las cosas y sale el barquito, ¿no? Pues vale, guay. Además ha caído bien, no se ve, pero ha caído bien. Lo del RH positivo es porque cuando me hice el mono, que si queréis un vídeo del mono, pero es que prácticamente siempre le pongo a todo lo mismo. Fue cuando Jarvis entró en la Super GT y me di cuenta de que él en su mono ponía RH o positivo, que él es igual que yo, es O positivo, y dije, pues voy a ponerle también eso a mi mono, y ahora se lo pongo a todo, porque mira, en caso de que me pase algo, o sea, pues a ver, a las malas me ponen el O negativo, que ese es válido para todo el mundo, pero bueno, ya que saben que también acepto el O positivo, yo solo acepto O positivo o negativo, cualquier otro tipo de sangre no. Vale, esta es de la San Silvestre 2016, ¿no? Y claro, pues también ponían los de Nike, ponían eso de Runner, pues Runner KB, pero claro, como esta es blanca, le cambié los colores, en plan de el KB originalmente es rosa, se lo puse verde, que es justo el contrario en el círculo cromático. Y por aquí eso, el logotipo, pero con los colores cambiados también, ¿sabéis? O sea, y bueno, sí, lo mismo, el KB Rebaldería, que ya digo que está obsoleta. Por aquí sale. Recuerdo que cuando pasé por el kilómetro 5, por el culo, ya sabéis lo que pasa, había una camarita y me acerqué y le enseñé esto para que para hacerme la buena promo. Y eso es RH positivo. Y todas estas me las hizo Vincent Escrihuela. Por eso yo siempre... ¡Ey, no te caigas! Se cayó. Vincent Escrihuela, que desde... Esta fue la primera que me hizo. Y digo, ya que me las hace, ¿no? Pues, o sea, el casco pues iba a confiar también en él. Y claro, fue luego el que me recomendó a la aerografiador. Vale, y esta es la última de camiseta que tengo. Esta es de la San Silvestre 2015. También eso, Runner KB. El Runner ya venía de fábrica y yo pedí que me pusiesen lo de KB, el típico corazoncito y bueno, y lo mismo, y sí, también tiene por ahí la página web, que digo que está obsoleta, y el RH. A ver, seguimos con el casco, porque prácticamente ya digo que es lo mismo. Tenemos por aquí el corazoncito, bola de billar 13 porque es mi número de la suerte, y cuando voy a disparar a las casetas de tiros normalmente lo que hago es que luego de premios me cojo llaveros con bolas de billar, creo que ya los tengo todos y creo que ya empecé a hacer con los de Pokémon. También por este lado el corazoncito, y por aquí detrás Sexo, el desayuno de los campeones, pero esto me lo pongo porque cuando hicieron la película de Rush decían eso, que cuando Hunt entró a la Fórmula 1 pagaron le pagaron toda la escudería, se la compró Lord Hesker. Y claro, como no tenían patrocinadores, pues lo único que tenían era este logotipo, y como yo tampoco tengo patrocinadores, pues este logotipo. Que ya digo que si alguien me quiere patrocinar, pues que me escriba, me contacte, que yo encantada. Bueno, tendríamos que ver qué condiciones hay y todo ese rollo, pero vamos, que si alguien quiere patrocinarme es bienvenido. Y bueno, el resto de lados es igual, o sea, tanto el izquierdo como el derecho, pone eso, el KB, que es mi nombre, y eso, el O positivo. Y claro, luego aquí llevo las banderas de Galicia, está la de Galicia y está la de Madrid, que en el mono también lo llevo. Y ya estaría, tampoco hay no hay mucha más... Y bueno, ¿qué importancia tiene el casco para mí? Pues eso, que me protege la cabeza. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y pues el vídeo hasta el final.